El día Neurés, una novela de ciencia ficción narrada por Ramiro Aguirre Yela. Frecuencia infinita. Historias que no terminan, se quedan para enseñarnos algo. Durante unos segundos, ambos observaron el nombre. Era extraño, pero también parecía encajar, como una pieza que siempre había estado faltando. ¿Qué significa?, preguntó Elena. No lo sé todavía, pero creo que pertenece aquí. Señaló el espacio entre viernes y el fin de semana. ¿Un día nuevo? No exactamente, un día recuperado. Elena volvió a mirar la hoja. Explícame. Carlos se levantó, comenzó a caminar por la cocina. Cuando algo le entusiasmaba, siempre hacía lo mismo. Caminar, pensar, mover las manos, hablar. Mira lo que ocurre ahora. Trabajamos 5 días completos. Después llegan 2 días que supuestamente son nuestros, pero esos días se consumen en compras, reparaciones, limpieza y obligaciones. Elena asintió. Correcto. Entonces el sistema está mintiendo. ¿Mintiendo? Sí, nos dice que tenemos 2 días libres cuando en realidad no tenemos ninguno. La frase quedó suspendida en el aire, porque era difícil rebatirla. Carlos continuó. La humanidad cambió, la tecnología cambió, la inteligencia artificial cambió, las máquinas cambiaron, todo cambió, menos el calendario. Elena comenzó a interesarse. ¿Y qué propones? Carlos tomó nuevamente la hoja. Un nuevo orden. Escribió debajo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Neurés. Luego trazó una línea gruesa y debajo escribió tiempo sagrado. ¿Qué significa eso? Que la semana termina en Neurés. El sábado y el domingo dejan de ser días laborales o administrativos, dejan de pertenecer al sistema, dejan de pertenecer a los bancos, a las empresas, a las oficinas, a los correos electrónicos, a las facturas, a las prisas. Elena observó el papel. Carlos continuó. La semana termina el viernes a las 4 de la tarde. A partir de ahí comienza otro tiempo, un tiempo diferente. Neurés se convierte en el día dedicado a crear, a aprender, a desarrollar proyectos, a pensar, a experimentar, a utilizar la tecnología para mejorar la vida humana. Y después llegan 2 espacios sagrados, no 2 días de trabajo disfrazado, no 2 días de obligaciones, 2 espacios dedicados exclusivamente a vivir. Por primera vez, Elena guardó silencio durante varios segundos. Aquello sonaba extraño, pero también sonaba lógico, demasiado lógico. ¿Y quién impondría algo así? Carlos sonrió. Nadie. Las ideas no se imponen, las ideas se propagan. Durante siglos, la humanidad organizó su vida alrededor de las fábricas, después alrededor de las oficinas. Ahora estamos entrando en la era de la inteligencia artificial. ¿Por qué seguimos usando exactamente el mismo reloj? Elena tomó la hoja, la observó detenidamente y por primera vez leyó el nombre en voz alta. Neurés. La palabra sonó diferente cuando salió de sus labios, más real, más cercana, más posible. Carlos se acercó a la ventana. Afuera la ciudad continuaba moviéndose. Miles de personas corrían de un lugar a otro. Miles de personas perseguían minutos. Miles de personas se llegaban cansadas a sus casas. Miles de personas esperaban el próximo fin de semana, sin saber que cuando llegara volvería a desaparecer entre tareas y obligaciones. Entonces comprendió algo. Neurés no era simplemente un día, era una corrección, una reparación, una forma de devolverle al ser humano aquello que había perdido. Su tiempo, porque una sociedad capaz de fabricar inteligencia artificial no podía seguir viviendo como si cada minuto estuviera destinado únicamente a producir. Tarde o temprano, tendría que decidir para qué quería utilizar toda esa tecnología, y la respuesta comenzaba a aparecer delante de ellos. No para producir más, no para correr más, no para consumir más, sino para recuperar algo que llevaba demasiado tiempo desapareciendo. La vida. 20 años después, nadie recordaba con exactitud cuándo comenzó el cambio. Algunos historiadores afirmaban que todo había empezado en pequeños grupos de trabajadores agotados. Otros sostenían que fueron las nuevas generaciones quienes se negaron a seguir viviendo dentro de un calendario que ya no respondía a la realidad. Lo cierto era que el viejo sistema terminó desapareciendo, no de un día para otro,
no mediante una ley, no por imposición, simplemente dejó de tener sentido. La inteligencia artificial había asumido millones de tareas repetitivas. Los sistemas automáticos administraban procesos completos. La productividad mundial era mayor que en cualquier época de la historia. Y por primera vez, la humanidad se hizo una pregunta sencilla. Si las máquinas pueden producir más, ¿por qué los seres humanos siguen teniendo menos tiempo? La respuesta provocó una transformación global. El nuevo calendario fue adoptado progresivamente por países, empresas, instituciones educativas y comunidades enteras. La semana quedó organizada de una forma distinta. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, neurés. Y después comenzaba el tiempo sagrado. El tiempo sagrado no pertenecía a gobiernos, no pertenecía a empresas, no pertenecía a plataformas digitales, no pertenecía al comercio, era un espacio protegido, un territorio humano. Durante ese período las comunicaciones laborales se suspendían, las reuniones desaparecían, las obligaciones administrativas quedaban congeladas. La sociedad entera comprendió algo que durante siglos había ignorado. El descanso no era un lujo, era una necesidad fundamental. Los resultados fueron sorprendentes. Las personas comenzaron a vivir de otra manera, no más despacio, simplemente mejor. Carlos y Elena fueron testigos de aquella transformación. La diferencia apareció en detalles aparentemente pequeños. Una tarde cualquiera, Carlos llegó a casa, miró el reloj. Eran las 4. La jornada había terminado, y realmente había terminado. No existían mensajes de última hora, no existían correos urgentes, no existían llamadas inesperadas. La puerta entre el trabajo y la vida personal volvía a existir. Bruno apareció moviendo la cola, como siempre, pero aquella vez ocurrió algo distinto. Carlos tomó la correa y salieron, sin mirar el reloj, sin calcular horarios, sin pensar en obligaciones pendientes. Caminaron durante más de 1 hora, después otra, después otra. Por primera vez en años, el perro regresó cansado, feliz, y Carlos también. Aquella noche Elena sonrió al verlo entrar. ¿Parece que Bruno envejeció 10 años hoy? No, hoy simplemente tuvo el día que siempre me deseó. Elena comprendió perfectamente lo que quería decir, porque ella también había recuperado algo. Su tiempo. Tiempo para leer. Tiempo para aprender. Tiempo para pintar. Tiempo para sentarse en silencio. Tiempo para existir sin producir. Tiempo para hacer algo únicamente porque le gustaba hacerlo. La transformación también cambió la relación de las personas con sus hogares. Las casas dejaron de ser lugares que se limpiaban a toda prisa. Ahora eran espacios vividos. Los jardines dejaron de ser proyectos eternamente pendientes. Las familias comenzaron a utilizarlos. Los parques volvieron a llenarse. Las bibliotecas aumentaron sus visitantes. Los centros culturales crecieron. Los talleres creativos se multiplicaron. Y algo inesperado comenzó a suceder. Las personas volvieron a conocerse. Durante décadas habían compartido espacios sin compartir tiempo. Vivían juntos, pero siempre tenían prisa. Ahora la prisa empezaba a desaparecer. Los niños crecían viendo a sus padres presentes. Los abuelos recibían visitas más frecuentes. Los amigos recuperaban conversaciones largas. Las comidas familiares dejaron de ser eventos extraordinarios. Volvieron a ser parte de la vida. El cambio también alcanzó a quienes durante años habían renunciado a formar una familia. Carlos recordaba perfectamente aquellas conversaciones con Elena. No tenemos tiempo. Esa había sido la respuesta durante años. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Pero ahora la situación era diferente. La sociedad había comprendido que el tiempo era un recurso tan importante como el dinero. Y cuando las personas recuperaron el control de ese recurso, comenzaron a tomar decisiones diferentes. Las tasas de estrés descendieron. Los problemas asociados al agotamiento disminuyeron. La salud mental mejoró. Las comunidades se fortalecieron. Y, curiosamente, la creatividad explotó. Millones de personas utilizaron Neurés para desarrollar ideas, proyectos, libros, música, inventos, investigaciones, arte,
Aquello que antes quedaba enterrado bajo montañas de obligaciones encontró finalmente un espacio para crecer. Neures reconvirtió en el día de la creación humana, el día en que la inteligencia artificial trabajaba junto a las personas para construir nuevas posibilidades. No era un día de trabajo, no era un día de descanso, era un día de evolución. Y después llegaba el tiempo sagrado, un territorio donde el reloj perdía poder, un espacio donde la vida recuperaba protagonismo. Una tarde, sentado en el jardín que durante años apenas había podido disfrutar, Carlos observó el cielo. Las flores se movían con el viento. Bruno dormía bajo un árbol. Nube vigilaba el mundo desde una cerca. Elena leía un libro y por primera vez comprendió algo que había perseguido durante media vida. La riqueza nunca había sido tener más cosas. La riqueza era tener tiempo para disfrutar las que ya tenía. Durante años había luchado para mantener una casa. Ahora tenía tiempo para vivir dentro de ella. Durante años había cuidado un jardín. Ahora tenía tiempo para sentarse en él. Durante años había tenido una familia. Ahora tenía tiempo para compartir con ella. Y mientras observaba aquella escena sencilla, comprendió que el verdadero avance de la humanidad no había sido crear máquinas más inteligentes, había sido recuperar el tiempo que las máquinas ayudaron a liberar. Porque al final de toda civilización, de toda tecnología y de todo progreso, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Cuánto tiempo tiene una persona para vivir? Y por primera vez en muchas generaciones, la respuesta era suficiente. Pasaron 3 años. 3 años desde que Neures dejó de ser una idea extraña escrita en una hoja de papel. 3 años desde que millones de personas comenzaron a reorganizar sus vidas. 3 años desde que el viejo calendario empezó a desaparecer. Y ahora nadie quería volver atrás. Carlos salió de casa a las 4 de la tarde, como cada viernes, pero ya no sentía aquella angustia que durante años la acompañó. La sensación de estar escapando de una prisión para entrar en otra, ahora era diferente. Sabía exactamente lo que le esperaba. Tiempo, tiempo real, tiempo suyo. Al llegar a casa, encontró a Elena sentada en el jardín. No estaba limpiando, no estaba trabajando, no estaba organizando nada. Simplemente estaba allí, leyendo, disfrutando del viento. Aquella escena habría sido imposible años atrás. Antes, cada minuto libre era absorbido por alguna obligación. Ahora las obligaciones seguían existiendo, pero ya no gobernaban la vida. «Tengo algo que contarte», dijo Elena. Carlos sonrió. Había algo extraño en su voz, algo que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Nervios buenos. Se sentó frente a ella. «¿Qué pasa?» Elena respiró profundamente. Después sonrió y finalmente habló. «Creo que ha llegado el momento». Carlos la observó, no entendía. ¿El momento de qué? Elena bajó la mirada y volvió a sonreír. «De dejar de aplazar nuestra vida». Durante unos segundos ninguno dijo nada, no hacía falta. Los dos entendieron perfectamente lo que significaban aquellas palabras, porque llevaban años evitando aquella conversación. Años, demasiados años. No porque no quisieran, sino porque nunca encontraban espacio para ella. Siempre aparecía algo: trabajo, facturas, problemas, reparaciones, cansancio, prisas, tiempo robado. Pero ahora el tiempo había regresado, y con él regresaban los sueños que habían quedado suspendidos. Aquella noche hablaron durante horas, sin relojes, sin interrupciones, sin mirar el teléfono, sin pensar en el lunes. Hablaron del futuro, por primera vez en mucho tiempo, y algo comenzó a cambiar. 1 año después, Bruno fue el primero en notar que algo ocurría. El perro caminaba detrás de Elena por toda la casa, la vigilaba, la acompañaba, la seguía, como si protegiera un secreto. Carlos observaba la escena divertido, hasta que una mañana Elena apareció con una pequeña caja. La dejó sobre la mesa y esperó. Carlos abrió la tapa. Dentro había un diminuto par de zapatos. Durante varios segundos no entendió. Después lo entendió todo, y las lágrimas aparecieron antes que las palabras. Bruno comenzó a mover la cola, sin saber exactamente qué estaba ocurriendo, pero comprendiendo que aquello era importante, muy importante. Elena sonrió, Carlos también, y por primera vez la casa pareció más grande, más viva, más llena.
como si hubiera estado esperando ese momento durante años. La noticia se propagó rápidamente entre familiares y amigos. Las reacciones fueron similares: alegría, sorpresa, emoción, pero también una pregunta. Siempre la misma pregunta. ¿Y ahora sí tienen tiempo? Carlos se reía cada vez que la escuchaba, porque durante años la respuesta había sido no, un no rotundo, un no inevitable, un no que parecía escrito en piedra. Pero ahora todo era diferente. La sociedad era diferente. Las semanas eran diferentes. La vida era diferente. Y por primera vez la respuesta era sí. Sí tenían tiempo. Tiempo para criar, tiempo para acompañar, tiempo para enseñar, tiempo para estar presentes. No perfectos, pero presentes. Cuando nació Daniel, el mundo ya había cambiado por completo. Para él, Neurés era algo normal, tan normal como el amanecer, tan normal como los árboles, tan normal como la lluvia. Los niños de aquella generación crecieron sin entender una cosa: ¿por qué antes la gente aceptaba vivir sin tiempo? Aquello les parecía absurdo. Cuando sus profesores les explicaban el antiguo sistema, reaccionaban con incredulidad. ¿Trabajaban hasta la noche? Sí. ¿Y luego hacían compras el sábado? Sí. ¿Y limpiaban toda la casa el domingo? También. ¿Y cuándo vivían? Entonces aparecía el silencio, porque nadie encontraba una respuesta convincente, ni los profesores, ni los padres, ni los abuelos, porque la verdad era incómoda. Durante mucho tiempo la humanidad confundió sobrevivir con vivir, y no eran la misma cosa. Una tarde de Neurés, Daniel jugaba en el jardín con Bruno. El perro ya era viejo, muy viejo. Las canas habían aparecido alrededor de sus ojos. Sus movimientos eran más lentos, pero seguía siendo feliz, especialmente cuando el niño corría detrás de él. Carlos observaba la escena desde una silla. Elena estaba cerca, leyendo, sonriendo, disfrutando. Y de repente comprendió algo. Aquella imagen nunca habría existido en el antiguo sistema. Nunca. Porque él estaría trabajando, o haciendo compras, o reparando alguna avería, o preparando la semana siguiente, o simplemente demasiado agotado para disfrutarla. Pero allí estaban, juntos, compartiendo un momento que parecía sencillo, aunque en realidad era extraordinario, porque estaba construido con el material más valioso del mundo: tiempo. El mismo tiempo que durante años creyó perdido, el mismo tiempo que había dado origen a una idea que muchos llamaron imposible, hasta que dejó de serlo. Y mientras Daniel corría detrás de Bruno bajo el sol de la tarde, Carlos comprendió que el verdadero éxito de Neurés no había sido cambiar el calendario, había sido devolverle a millones de personas aquello que nunca debieron perder: la oportunidad de vivir su propia vida. Año 2079. Carlos ya no estaba, Elena tampoco. Bruno y Nube pertenecían desde hacía mucho tiempo a los recuerdos más queridos de la familia. Pero Neurés seguía vivo, más fuerte que nunca. Daniel tenía 50 años. A veces caminaba por el mismo jardín donde había jugado siendo niño. Ahora observaba a sus propios hijos correr entre los árboles. Y cada vez que los veía sonreír, recordaba una frase que su padre repetía constantemente: antes no teníamos tiempo. Aquella frase siempre provocaba la misma reacción: incredulidad, porque para los niños nacidos después de la gran reforma temporal resultaba difícil imaginar un mundo así, un mundo donde los padres apenas veían a sus hijos, un mundo donde las familias vivían pendientes del reloj, un mundo donde el descanso era una promesa que casi nunca llegaba. Para ellos aquello era tan extraño como imaginar una época sin electricidad. Neurés formaba parte de la vida, siempre había estado allí, y siempre parecía haber existido. Aquella mañana de Neurés comenzó como tantas otras. Sofía, la hija mayor de Daniel, despertó emocionada. Tenía 14 años y llevaba semanas preparando una expedición. No una excursión escolar, no una tarea obligatoria. Era un proyecto personal. Algo completamente normal para los jóvenes de su generación. Cada Neurés estaba dedicado a descubrir algo nuevo, crear algo nuevo, construir algo nuevo. Mientras desayunaban, una inteligencia artificial doméstica proyectó sobre la mesa varias imágenes holográficas: montañas, rutas, mapas, información climática, posibles riesgos, todo organizado en segundos. Daniel observó a sus hijos. Le seguía pareciendo increíble,
Cuando él era pequeño, la tecnología ayudaba a las personas. Ahora colaboraba con ellas. La diferencia era enorme. La inteligencia artificial ya no era una herramienta, era una compañera de aprendizaje, una asistente permanente, un puente entre la curiosidad y el conocimiento. Precisamente por eso, las sociedades del año 2079 habían establecido normas extremadamente estrictas sobre su uso. Durante las primeras décadas de la revolución tecnológica, aparecieron grupos que intentaron manipular sistemas educativos, alterar contenidos históricos y utilizar inteligencias artificiales para influir negativamente en niños y adolescentes. Aquellos experimentos dejaron lecciones profundas. La humanidad comprendió que una inteligencia artificial podía convertirse en la mejor maestra de la historia, pero también entendió que, en manos equivocadas, podía transformarse en un instrumento de desinformación masiva. Por esa razón, nació el Acuerdo Global de Protección Cognitiva, una legislación adoptada por la mayoría de las naciones. Su principio era sencillo. Toda acción destinada a utilizar inteligencias artificiales para corromper deliberadamente el aprendizaje, manipular el desarrollo intelectual de menores o alterar contenidos educativos fundamentales era considerada una falta de máxima gravedad. Las sanciones eran severas, no porque se protegiera a las máquinas, sino porque se protegía a los niños. La inteligencia artificial había sido creada para ampliar el conocimiento humano, no para deformarlo. Las nuevas generaciones crecieron entendiendo esa diferencia. Aprendían pensamiento crítico desde pequeños, verificaban información, contrastaban fuentes, debatían ideas. La IA no pensaba por ellos, los ayudaba a pensar mejor. Aquella fue una de las grandes conquistas de la era de Neurez. La tecnología avanzó, pero la responsabilidad avanzó con ella. Y por primera vez en la historia, el progreso tecnológico y el desarrollo humano caminaron en la misma dirección. Un puente entre la curiosidad y el conocimiento. ¿Listos?, preguntó Sofía. Siempre, respondió su hermano menor. Tomás tenía 11 años y una imaginación imposible de controlar. Cada Neurez comenzaba un proyecto diferente. Había construido drones, diseñado jardines inteligentes, creado videojuegos educativos, compuesto música junto a sistemas creativos, inventado juguetes, escrito historias. Y todavía decía que le faltaba tiempo. Aquello hacía reír a Daniel, porque recordaba perfectamente cómo era crecer en una época donde el problema no era qué hacer con el tiempo. El problema era encontrarlo. La sociedad había cambiado profundamente. Las escuelas también. Las antiguas aulas seguían existiendo, pero la educación ya no estaba limitada a 4 paredes. Los estudiantes dedicaban gran parte de Neurez a explorar proyectos propios. Aprendían historia reconstruyendo ciudades antiguas mediante simulaciones inmersivas. Aprendían biología observando ecosistemas virtuales. Aprendían música colaborando con inteligencias artificiales creativas. Aprendían ingeniería construyendo soluciones reales para problemas reales. La curiosidad se había convertido en el motor principal del aprendizaje. Y los resultados eran extraordinarios. La innovación mundial crecía cada año, pero no porque las personas trabajaran más, sino porque disponían de tiempo para pensar, tiempo para experimentar, tiempo para equivocarse, tiempo para descubrir, tiempo para crear. Aquella tarde Sofía regresó emocionada. Traía una idea enorme, tan enorme que apenas podía explicarla. Corrió hasta donde estaba Daniel. Papá, creo que encontré una solución. ¿Una solución para qué? Para los bosques secos del sur. Daniel sonrió. Aquello sonaba exactamente igual que las conversaciones que tenía con sus amigos, solo que ella tenía 14 años. Sofía activó una proyección. Miles de árboles aparecieron flotando sobre la mesa. Luego aparecieron datos, simulaciones, estadísticas, patrones climáticos, todo generado junto a sistemas de inteligencia artificial. Durante horas explicaron el proyecto. La emoción era contagiosa. Aquello no era una tarea escolar, no era una obligación, era pasión, era curiosidad, era creatividad. Y había nacido en Neurez, como tantas otras cosas. Aquella noche Daniel salió al jardín. Le gustaba hacerlo cuando el día terminaba. Miró las estrellas, respiró profundamente y recordó a Carlos. Recordó la vieja casa, recordó a Bruno,
Recordó los sábados perdidos. Recordó los domingos agotadores. Recordó las compras, las reparaciones, las prisas, el cansancio. Y entonces observó la vivienda que tenía delante. Sus hijos estaban dentro, riéndose, construyendo ideas, planeando proyectos para el próximo Neurés, sin ansiedad, sin urgencias, sin miedo a quedarse sin tiempo. Daniel sonrió, porque comprendió algo que su padre había imaginado décadas atrás. El verdadero éxito de Neurés nunca fue crear un nuevo día. El verdadero éxito fue crear nuevas generaciones. Generaciones que crecieron convencidas de que el tiempo era un derecho, no un premio. Generaciones capaces de disfrutar la tecnología sin convertirse en esclavas de ella. Generaciones que utilizaban la inteligencia artificial para ampliar la vida humana, no para reemplazarla. Y mientras observaba las luces de la casa, comprendió que el sueño de Carlos había llegado mucho más lejos de lo que nadie imaginó. La humanidad no había creado un nuevo calendario, había creado una nueva forma de vivir. Y todo había comenzado con una pregunta que una tarde cualquiera surgió en medio del cansancio. ¿Dónde está nuestro tiempo? En el año 2079, por fin, la respuesta estaba delante de todos.